Bueno, esperemos unos minutos. Yo creo que sí, podemos arrancar ahora. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a este nuevo seminario, el primer seminario de los lunes de cada mes, en el cual tenemos siempre el gusto de escuchar a alguna de nuestras estudiantes de doctorado que están transitando el hermoso y sinuoso camino de la tesis doctoral, más en este momento de la pandemia. Así que bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a María Florencia Perotti. Estamos en este momento físicamente en Santa Fe, así que mentalmente nos trasladamos todos hacia la ciudad de Santa Fe. María Florencia ¿A todos se le cortó, Eli, o es a mí solamente? Sí, se me cortó. dirección. ¿Perdón? Es que te cortaste, Eli, por un momento, o sea, desde el principio, prácticamente. No, ¿en serio? Sí. Ahí apago el video y se me escucha mejor. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto, bueno, uy, qué mal, bueno. Entonces, les decía que estamos en Santa Fe. En Santa Fe hay mala conexión de internet, por lo que veo. Estamos en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral para escuchar a María Florencia Perotti. María Florencia Perotti es egresada de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y está haciendo su tesis doctoral en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, dirigido por la doctora Raquel Cham. Y dentro de una de las líneas de trabajo de ese laboratorio está estudiando el papel de los factores de transcripción de la familia H de CIP tipo 1 en el desarrollo de los patrones y de la arquitectura radicular. Así que bueno, yo le voy a dar el paso a Florencia. Vamos a hacer, como siempre, la vamos a escuchar a Flor y después vamos a dejar abierto un espacio para que le podamos hacer preguntas. Bueno, Flor, muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Si querés compartir la pantalla. Dale, ahí comparto. ¿Ahí se ve? ¿Todavía no? Ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de este ciclo de seminarios que está fantástico y nos permite conocer el trabajo de todas a lo largo de la Argentina, así que las quiero felicitar por esta grandiosa idea. Y bueno, les voy a contar sobre una de mis líneas de investigación en las que estoy trabajando para mi tesis doctoral. Y antes que nada vamos a charlar un poco sobre la arquitectura radicular de Arabidopsis, que ¿se ve el puntero? Sí, se ve. Poniendo la flechita. Ah, bárbaro, perfecto. Bueno, como todas ya saben y conocen, la arquitectura radicular de Arabidopsis consiste en una raíz principal, pivotante, y raíces laterales que emergen de esta. Este sistema radicular es muy plástico y le permite a la planta adaptarse a las distintas condiciones nutricionales y ambientales, desarrollando diferentes raíces laterales y distinto orden de ramificación, ¿sí? Como tenemos una raíz primaria, principal, de esta emergen y las denominamos raíces secundarias, y de las raíces secundarias tenemos terciarias y así cuaternarias, de quinto orden, sexto orden y demás, llegando a una arquitectura, a un sistema radicular altamente complejo hacia el final de la vida de la planta. El desarrollo de estas raíces
son muy importantes las interacciones hormonales, así como las interacciones de otras biomoléculas, como factores de transcripción y demás. ¿Cómo está organizada la raíz de Arabidopsis? Si a la raíz la dividimos en distintas zonas, tenemos una primera zona hacia el tip de la raíz, que es una zona meristemática, con alta división celular. Le sigue la zona de elongación, en donde las células comienzan a elongarse, y luego la zona de maduración, donde las células están ya diferenciadas, ¿sí? En esta zona comenzamos a ver los pelos radiculares, y más hacia arriba podemos observar primordios de raíces laterales. ¿A qué llamamos primordios? A todas las raíces laterales que están desarrollándose dentro aún de la raíz principal, y que luego terminan emergiendo y convirtiéndose en una raíz lateral como tal. Si observamos transversalmente a la raíz principal, por ejemplo, vemos diferentes capas celulares en donde vemos una epidermis por fuera, córtex, endodermis, periciclo, y después xilema, floema, formando la vasculatura central. A ver, ¿cómo puedo correr esto de arriba? Porque no veo. Bueno, el desarrollo de las raíces laterales en Arabidopsis se da, las raíces laterales se desarrollan a intervalos regulares en la raíz principal, ¿sí? Y la iniciación del desarrollo de un primordio de raíz lateral está dado por un pico de auxinas en las células del periciclo. Específicamente son células del periciclo con células del xilema, que se llama xilem pore pericycle. Sí, en estas dos células se da un pico de auxinas, y estas células se convierten en células fundadoras de raíces laterales, y a partir de esto comienzan a haber una serie de divisiones anticlinales y periclinales que permiten la formación de diferentes capas celulares que dan lugar a la formación de este primordio de raíz lateral, que contiene cierta cantidad de capas celulares, termina emergiendo, es decir, atravesando el córtex y epidermis de la raíz principal, y emergiendo y formando como una raíz lateral como tal. Al desarrollo del primordio de raíz lateral lo podemos dividir en 7 estadios, dependiendo de la cantidad de capas celulares que presenta. Estadio 1 tiene una sola capa celular, estadio 3 con 3 capas, y así sucesivamente hasta 7, y luego de la séptima ya el primordio tiene una consistencia tal que le permite emerger de esta raíz principal y dar lugar a una raíz lateral. O sea, en ese momento comenzamos a llamarla raíz lateral. Si no, desde el estadio 1 al 7 lo denominamos primordio de raíz lateral. Como mencioné anteriormente, las interacciones hormonales son muy importantes para la formación de raíces laterales, y la hormona por excelencia para este desarrollo es la hormona auxina, que participa en los diferentes eventos desde la iniciación del primordio de raíz lateral, así como el desarrollo del mismo, y también su concentración es la que determina, en definitiva, la emergencia de este primordio de raíz lateral hacia el exterior de la raíz principal. Pero la concentración de auxinas está más determinada por otras hormonas, como son las citoquininas, etileno, grasinosteroides, ABA, tanto en la iniciación como en la emergencia, que lo que hacen las otras hormonas es regular la concentración de auxinas que se encuentra en este tejido, permitiendo o no el desarrollo de una raíz lateral. Como las auxinas regulan todo este desarrollo, hay pila de genes que están siendo regulados por las auxinas, y dependiendo el estadio y la zona donde se esté produciendo el desarrollo de esta raíz lateral, intervienen unos u otros. Por ejemplo, los factores de transcripción de la familia ARF, en un primer momento, en el primen, participan ARF 5, 6, 7, 8, 19, mientras que
sea, en la emergencia solo participan ARP7 y ARP19, es decir que este proceso está altamente regulado dependiendo el momento y la zona de desarrollo de la raíz. Otro de los factores de transcripción muy importantes para el desarrollo de una raíz lateral son los factores de transcripción de la familia LBD, y también dentro de ellos diferentes miembros de esta familia participan. Por ejemplo, en la iniciación participa LB16, mientras que en la emergencia de este primordio de raíz lateral participa LB29 y no LB16. Y en esta etapa final, LB29 lo que hace es activar a LAX3, que es un transportador de auxinas también muy importante en este proceso, que es el que activa todas las enzimas de remodelación de la pared celular, que de esta forma se permite que el primordio de raíz lateral termine emergiendo. Entonces, como decíamos, además de factores de transcripción, los transportadores de auxinas de la familia AUX-LAX son muy importantes, como AUX1, que está presente en la iniciación, mientras que LAX3, otro miembro de estos, participa en la emergencia. Bueno, en el lab estudiamos factores de transcripción de la familia HDCIP. La familia HDCIP está subdividida en 4 subfamilias. La subfamilia HDCIP tipo 1 está formada por 17 miembros. Son proteínas pequeñas de 35 kilodaltons que forman homo o heterodímeros al unirse a una secuencia específica de ADN que ya está establecida. Están formados por dominios de unión ADN, que es el dominio HD, y presentan un dominio de dimerización, que es el dominio Leusen-Zipper, y además el alineamiento de diferentes factores de transcripción de esta familia y diferentes especies ha permitido hace muy poco descubrir que también presentan un motivo conservado hacia el C-terminal, que es un motivo de unión a la maquinaria de transcripción. También se los ha subdividido en 6 grupos de acuerdo a los dominios conservados no caracterizados, y en mi caso particular yo estoy estudiando ATH23, que es parálogo de ATHB13, y que forman parte del clado 5. En un primer momento, y los primeros trabajos sobre estos factores de transcripción denotan su marcada, ellos están como que se muestran como más relacionados con factores bióticos y abióticos, como luz, frío, insectos. Son muy regulados por estos factores ambientales, y trabajos muy, muy lindos de principios de estudios de estos, pero con el desarrollo, con el pasar de los años, se ha encontrado que estos factores de transcripción también participan en funciones, tienen función en el desarrollo normal de Arabidopsis. Como por ejemplo, ATHB7, 12, 13 y 16 participan en la formación de la lámina foliar, como ATHB13 junto con 23 en la germinación del polen. 51 también parecería que estaría participando en el desarrollo floral, y además no solo de HDCIP de tipo 1, sino que últimamente hay muchos trabajos que los involucran en el desarrollo radicular. Algo muy característico de esta familia es la alta regulación entre genes parálogos, como es el caso de ATHB7 y ATHB12, donde hay un montón de trabajos que indican que se regulan dependiendo del estadio de desarrollo de Arabidopsis, o por ejemplo el caso de 40, 21 y 53, también tiene alta regulación entre ellos en lo que respecta al branching, dependiendo de la calidad de la luz, o el caso de ATHB3 y 23, que dependiendo de la cantidad de uno o del otro, participan en la germinación del polen. Bien, entonces en mi caso estoy estudiando ATH23 para comenzar con el estudio de este gen,
evalué el promotor de ATH23 seguido del gen reportero Gus. Y lo que hicimos, bueno, fue crecer plantas, estas plantas transgénicas transformadas con esta construcción, y evaluar en distintos estadios de desarrollo de la biopsis, donde observábamos expresión del reportero Gus. Entonces, comenzamos con unas plantulitas de 8 días, y lo que observamos que era, a lo largo de la raíz principal, veíamos expresión del reportero Gus a lo largo de esta raíz en diferentes zonas. Pero no sabíamos qué estaba sucediendo allí, entonces miramos en el microscopio para obtener más aumento, y descubrimos que 23 se estaba expresando en las distintas zonas donde estaban desarrollándose raíces laterales, ¿sí? Y esto podemos clasificarlo dependiendo del estadio de desarrollo del primordio de raíz lateral. Lo que vemos que 23 se expresa en todos los estadios de desarrollo, marcadamente, hasta el estadio 4 o 5, donde la expresión del reportero Gus la observamos solo en la vasculatura central, no vemos expresión en el primordio de raíz lateral, y después, cuando la raíz lateral emerge, desaparece la expresión de la vasculatura central y se comienza a ver en la vasculatura de esta raíz lateral emergida, secundaria. Este es un corte transversal de un primordio de raíz lateral, en donde claramente se observa que vemos la expresión de Gus a lo largo en la vasculatura central, en la zona donde se está iniciando este primordio. Entonces, para continuar con este estudio, obtuvimos líneas silenciadas con microRNA artificiales específicos para ATH23 y 3 líneas sobreexpresantes para este gen. Y evaluamos el fenotipo de raíces laterales. Por un lado evaluamos la densidad de primordios de raíces laterales, y por otro lado evaluamos la densidad de raíces laterales, es decir, a plántulas de 8 días de edad, porque en ese momento es donde se comienzan a emerger ya las raíces. Observamos al microscopio las raíces y le contamos la cantidad de primordios y la cantidad de raíces laterales emergidas, y luego lo relativizamos a una planta control, ¿sí? Y lo que observamos es que las plantas silenciadas para 23 presentan una mayor densidad de primordios de raíces laterales, y mientras que no observamos ninguna diferencia significativa entre estas plantas y las plantas control para la densidad de raíces laterales ya emergidas. Algo más que observamos en este caso fue, evaluamos en qué estadio de desarrollo se encontraban estos primordios, y para el caso de las líneas silenciadas, observamos un mayor porcentaje de primordios de raíces laterales en un estadio 4. Como las auxinas es la hormona principal en este desarrollo, evaluamos a ver qué sucedía con ATH23 y las auxinas, y evaluamos, por un lado, plantas wild type, las sometimos a tratamiento con auxinas por 12 horas, fuimos tomando muestras de las raíces de estas plantas, y evaluamos los niveles de transcriptos de ATH23, y observamos que a las 3 horas vemos una disminución significativa de los niveles de transcriptos para 23, mientras que a las 12 horas vemos una clara inducción de los niveles de transcripto de 23. Entonces, esto nos estaba indicando que 23 estaba siendo regulado por las auxinas. También evaluamos el promotor de ATH23 en estas condiciones, y lo que vemos es que a 12 horas vemos claramente una inducción de la expresión del gen reportero Gus en los distintos estadios, tanto cuando tenemos un primordio en formación, así como cuando tenemos ya una raíz emergida, y una raíz emergida ya dando lugar a una raíz lateral como tal, establecida. Entonces, continuamos evaluando qué sucedía con las plantas silenciadas para 23, creciendo
en distintas concentraciones de auxinas, lo hicimos a 1 y a 10 micromolar y nos dio lo mismo, así que mostramos el de 1 micromolar, y lo que observamos, por ejemplo, para la densidad de primordios de raíces laterales, es que, por ejemplo, en condición control, la línea silenciada, que es la gris más oscura, presenta una mayor densidad de raíces de primordios, ¿sí? Cuando las sometemos las hacemos crecer en auxinas, una planta wild type, como esperábamos, presenta una mayor densidad de primordios de raíces laterales, mientras que las líneas silenciadas para 23 no aumentan su cantidad de primordios de raíces laterales respecto a una condición control, ni a una planta wild type, sino que estas plantas parecerían ser como menos sensibles a este agregado de auxinas. Como mencioné, los transportadores de auxinas son muy importantes en estos eventos. Entonces en el lab contábamos con distintos promotores como AUX1, seguido AUX, LAX1, LAX3 y también el promotor DR5. Entonces hicimos cruzas entre estos promotores y las plantas silenciadas, y los que observamos que tanto para el promotor DR5, cuando lo cruzamos con AMIR23 o LAX1 o AUX1, vemos claramente una disminución en la expresión del reportero US, pero lo que más nos llamó la atención fue que cuando lo cruzamos con LAX3, vemos un cambio en la expresión, es decir, el promotor LAX3 lo vemos cuando una raíz lateral emerge a lo largo de esta raíz lateral emergida, mientras que en la cruza promotor LAX3 a MIR23 lo que vemos es que LAX3 estaría la expresión del reportero estaría desapareciendo de la punta de esta raíz lateral emergiendo. Entonces, con esos resultados, y a partir de lo que le mencioné antes, con todos los trabajos que hay que involucran a los factores de transcripción ARF y LBD, en estos eventos de desarrollo fuimos a evaluar los promotores de todos estos genes involucrados en el desarrollo de raíces laterales, y evaluamos que LD14, 16, 29 y LAX3 presentaban en sus regiones promotoras cajas perfectas de reconocimiento de los factores de transcripción HSI. Entonces, con esto evaluamos los niveles de transcriptos de estos 4 genes en plántulas de 7 días de edad, plántulas COL0 y AMIR23, tratadas y no tratadas con auxinas. Lo que observamos es que a los 7 días de edad veíamos una clara diferencia en los niveles de transcriptos para L16 en las plántulas silenciadas para 23. Mientras que a los 7 días de edad no observamos ninguna diferencia significativa para los niveles de transcriptos del LAX3. Mientras que si evaluamos a los 8 días de edad en condición control, las líneas silenciadas para MIR23 tenían una menor cantidad de niveles de transcriptos respecto de una planta wild type. Claramente esta diferencia que observamos es debido a que L16 está en el inicio de la formación de un primordio de raíz lateral, mientras que a los 8 días y a los LAX3 está actuando ya en la emergencia de raíces laterales, y a los 7 días no observamos raíces laterales emergidas, y sí lo observamos a partir de los 8 días de edad. O sea, claramente esto estaba yendo en concordancia con lo que sucede normalmente en el desarrollo. Entonces, a partir de estos resultados, realizamos un experimento hicimos un chip evaluando los promotores de estos 4 genes, LD14, 16, 29 y LAX3, y obtuvimos una caja positiva en el promotor de LB16, y en el promotor de LAX3, que contamos con 2 cajas, una perfecta y una casi perfecta, observamos positivo en la caja perfecta, que está a menos
530 pares de bases del sitio de inicio de la transcripción. Entonces, esto nos está indicando que 23 estaría regulando directamente a LD16 y LAX3 en diferentes eventos. Mientras estábamos terminando este trabajo, salió un trabajo nuevo en el cual se informaba que ARF7, ARF7 y ARF19, que son factores de transcripción que están a lo largo del desarrollo del primordio de raíz lateral, estaban regulando directamente a L16, ya que el promotor de L16 tiene una caja perfecta de reconocimiento de los factores de transcripción ARF, y se sabía que ARF7 y ARF19 estaría regulando indirectamente a LAX3, pero no directamente porque no tenía caja. Entonces, nos planteamos si ATH23 no podría ser el link que unía a ARF7 y a LAX3. Este es el trabajo en el que demuestra que ARF7 y 19 son capaces de unir directamente a L16. Entonces, evaluamos los niveles de transcriptos de ATH23 y pusimos como control LD16 y LAX3, y evaluamos en plantas COL0 y doble mutante, ARF7 y ARF19, sometidas por 12 horas a 1 micromolar de auxinas, y observamos que en todos los casos, tanto para los niveles de transcriptos L16, LAX3 y ATH23, estaban aumentados en las plantas control luego de 12 horas del tratamiento con auxinas. Y no sucedía nada en las plantas mutantes ARF7 y ARF19. Por lo cual, este resultado nos indicó que la activación transcripcional por auxinas de estos 3 genes es dependiente de la vía ARF7-ARF19. Entonces, a partir de esto, realizamos un experimento, usamos un chip, ya que el promotor de la región promotora de ATH23 presenta 2 cajas de reconocimientos de ARF, una menos 290 y otra menos 1000, más o menos, y utilizamos al L16 como control positivo. Lo hicimos a 2 tiempos de inducción con auxinas, a 4 horas y a 12 horas, y lo que observamos es que a tiempos cortos el L16 dio positivo para el chip en su caja, mientras que el ATH23 también dio positivo en 2 de las cajas de reconocimientos para los ARF. Y a tiempos más largos, como 12 horas, el E16 no dio para su caja, mientras que, o sea, fue negativo, mientras que para 23 siguió dando solo en una de las cajas. Es decir, que esto es un proceso, nos indicó que es un proceso bastante dinámico, que va cambiando momento a momento. Continuamos entonces con la observación de las plantas promotor 23 seguido de Gus. Y algo que siempre nos llamó la atención es que esta es una raíz principal, ¿sí?, de una planta de Arabidopsis, y en esta raíz principal veíamos distintas zonas donde se expresaba el gen reportero Gus. Pero cuando observábamos una raíz lateral emergida y de cierta longitud, lo que veíamos era que el reportero Gus se está expresando a lo largo de esta raíz lateral. Cuando la observamos con más detenimiento en el microscopio, vimos que 23, el promotor de 23 se está expresando en todos los estadios de desarrollo del primordio de raíz lateral, del estadio 1 hasta el 7, e incluso cuando la raíz lateral terciaria, en este caso, ya emergía, la expresión del gen reportero Gus se mantenía en la vasculatura central de esta raíz secundaria. Caso que es todo lo contrario que sucede cuando tenemos una raíz secundaria emergiendo de una primaria. Entonces, claramente, 23 se estaría expresando diferencialmente entre raíces secundarias y terciarias.
Entonces, fuimos a bibliografía a ver qué había respecto de esto, de raíces primarias y secundarias, y hay muy poco, solo se menciona que las raíces secundarias y terciarias tienen un menor diámetro que una raíz principal, pero no hay mucho más y se las toma como iguales. Pero acá teníamos un indicio de que claramente las raíces no se están comportando igualmente secundaria y terciaria de primaria. Entonces evaluamos el fenotipo, de nuevo, de las plantas silenciadas para 23, pero en este caso evaluamos la densidad de primordios de raíces laterales terciarias, es decir, a todas las raíces secundarias que tiene una planta de Arabidopsis de 14 días, más o menos, le conté todos los primordios de raíces laterales terciarias desarrollándose. Bien, entonces, y ahí nuevamente observamos que estas plantas tenían una mayor densidad de primordios de raíces laterales terciarias en desarrollo, pero en este caso también presentaban una mayor densidad de raíces laterales terciarias emergidas, es decir, en este caso tenemos un fenotipo adicional que es la emergencia de estas raíces laterales. Como teníamos las cruzas, con promotor de R5, AUX1 y LAX1, cruzadas con las plantas silenciadas, fuimos a evaluar cómo estaban estos primordios de raíces laterales terciarios, y nos encontramos con que la actividad del reportero de R5 está totalmente reprimida en estas cruzas, mientras que AUX1 y LAX1 hay una cierta disminución, pero no esta represión tan contundente como el de R5. Cuando evaluamos los primordios de raíces laterales terciarias y raíces laterales terciarias con las cruzas LAX3 a MIR23, no observamos diferencias, y mientras que cuando observamos las raíces secundarias sí vemos una clara diferencia, mientras que en este caso no. Así que claramente 23 estaría actuando diferencialmente entre raíces secundarias y terciarias. Evaluamos, esto nos llegó después de que había salido el trabajo, pero bueno, suma también a que las raíces primarias y secundarias y terciarias no son iguales. Evaluamos el promotor del factor de transcripción LD16. Lo que observamos es que en el tip de una raíz primaria no observamos expresión del LD16, mientras que sí observamos en las raíces laterales secundarias, y cuando observamos una raíz lateral terciaria, observamos una expresión en el tip, además de una clara expresión en la vasculatura central de esta raíz lateral terciaria. Claramente hay una clara diferencia, o sea, hay una expresión génica diferencial entre los distintos órdenes de magnitud. Y bueno, para redondear y a modo de conclusión, decimos que el factor de transcripción ATH23 participa en la red de regulación génica, controlando la ramificación radicular y pone en evidencia diferencias entre las raíces secundarias y terciarias. Como sucede esto, frente a un pico de auxina se activan ARC7 y ARC19, que regulan positivamente tanto a L16 como a ATH23, y ATH23, por otro lado, estaría reprimiendo a L16 en la iniciación de raíces, en la iniciación de primordios de raíces laterales, mientras que cuando el desarrollo del primordio avanza y ya en el momento de la emergencia, ARC7, ARC19 estarían induciendo a 23, el cual regula positivamente a LAX3, permitiendo la emergencia de la raíz lateral. Bueno, muchas gracias por escucharme. Este es el grupo del Laboratorio de Biotecnología y estos son mis directores, Raquel y mi codirector Fede. Y bueno, muchas gracias. Creo que me aceleré bastante. ¿Alguna pregunta? Flor. Muchas gracias, Flor, por la presentación. Voy a intentar prender mi cámara y que no se corte. Igual no quiere ahora, así que bueno, muchísimas gracias por tu presentación.
Gracias a ustedes. Muy clara. Yo tengo algunas preguntitas para hacerte, pero bueno, vamos a dejar abierto primero el espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para Florencia. ¿Me escuchan bien? Flor, ¿me escuchás? ¿Sí? Yo sí te escucho. Bien, no, porque mi computadora está como marcando que está viendo qué quiere hacer. Bueno, yo Ay, voy a arrancar con un par de preguntitas dale. que fui registrando. Bueno, primero muy interesante, me asombra esta regulación tan fina. Se cortó, Eli. Bueno, mientras esperamos que se conecte Eli, de vuelta podemos... ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Te están felicitando por el chat, Florencia. Hay varios Ay, bueno, mensajes diciendo muy linda la presentación y muy clara. Eli gracias. quedó con la pregunta ahí en el medio. Eli debe estar hablando sola tal vez. Se desconectó, me parece. Bueno, a ver, esperen. Voy a conectar yo entonces. José Esteves tiene una pregunta. José, ¿querés prender vos el micrófono y la cámara para hacer la pregunta? Hola Florencia, ¿cómo andás? Muy linda Hola, la José. charla. En realidad mi pregunta es un poco como global. ¿Qué es lo que, o sea, cómo crees vos que la planta o la raíz a nivel genético controla esta diferencia, ¿no?, entre raíz primaria, secundaria y terciaria? Porque es bastante como novedoso, ¿no?, lo que ustedes están encontrando de que no se regula de la misma manera. Y como que en realidad la raíz secundaria y la terciaria no es un espejo de la raíz primaria, sino que habría diferencias. Entonces mi pregunta es un poco como más global y ¿cómo pensás vos que hace la planta para regular esto? ¿O por qué? ¿O qué hipótesis así tienen ustedes, no? Claro. O sea, nuestra hipótesis es que claramente no son, como decís, no son un espejo las raíces secundarias ni las terciarias de la primaria, claramente tienen una función y estarían funcionando como otro tejido como tal. Y no sé cómo, cómo llega a esa regulación génica diferencial, pero claramente existe, está observando y viendo que la regulación génica es diferente entre los distintos órdenes, tal vez sea por la distinta funcionalidad de las raíces laterales respecto de la raíz principal, que por ahí la raíz principal es crecer hacia abajo y las otras ya más, no sé, se me ocurre de absorción o por ejemplo, cuando uno agrega altas concentraciones de auxinas y deja creciendo la planta, la raíz principal termina muriendo y se desarrollan una gran cantidad de raíces secundarias. Entonces, por ahí es esto. Capaz que en determinado momento de la planta la raíz principal ya no es tan importante y comienzan a actuar y a tener más relevancia las demás. ¿Por qué y cómo? No lo sé, pero bueno, tengo la hipótesis de que son diferentes y mi objetivo final es llegar a poder discutirlo. Bueno, gracias. Creo que Acá Eli... volví. Ahí está, Sí, Eli. ¿Seguís vos? sí, les pido disculpas por favor, que no sé, hoy justamente que estaba Flor, que me tocaba presentarla a mí, disculpas también a Flor, pero bueno, mi computadora hoy quiere volverse loca. Me quedó una pregunta pendiente respecto de eh, la concentración de auxinas que usás para tus experimentos. Tengo entendido que las auxinas tienen un rol inhibitorio y o estimulatorio en el desarrollo radicular en función de la concentración de auxinas. Eso supongo que vos lo tuviste en cuenta, probaste
vos mostrás 1 y 10 micromolar, creo, pero ¿probaste otras concentraciones para evaluar el impacto en el desarrollo? Evaluamos para el promotor y para después los distintos ensayos, probamos 1 y 10 micromolar, y con ambas concentraciones veíamos la misma tendencia. Nunca probé, no sé, 100 micromolar, igual no creo que la planta soporte tantas auxinas por este hecho de que cuando le agregás, por ejemplo, 10 micromolar y lo dejás creciendo varios días, como 10 días con eso, a esa concentración, la raíz primaria termina muriendo y se terminan desarrollando muchísimas raíces laterales. Nunca probé a otra concentración mayor a 10 micromolar, porque mi objetivo era estimular la formación de raíces laterales. José dice que tiene otra pregunta. José, por favor, hacela nomás, no hay problema. Bueno, perdón que acá pare. O sea, la verdad que 1 y 10 micromolar es una concentración de auxinas muy alta. Digo, te lo comento, tal vez yo probaría ir para abajo, no para arriba. Y la otra, la pregunta en realidad es, si probaron algún estrés, o sea, si probaron con nutrientes o con salinidad o no sé, alguna perturbación para ver qué le pasa al sistema este que ustedes ya tienen como medio armado y ver si cambia algo, digamos. Probamos con estrés salino por cloruro de sodio, y lo que vemos de nuevo, por ejemplo, para el promotor 23, es que, por ejemplo, si hacemos tratamiento por horas, con altas concentraciones de cloruro de sodio, lo que veo es que el cloruro de sodio estaría inhibiendo la expresión de 23 en la raíz principal, pero no así en las raíces laterales. Como que de nuevo vemos un actuar diferencial frente a esta condición. Pero bueno, todavía estamos estudiando eso y no tenemos muy claro el panorama. Con respecto a eso, hay una pregunta relacionada de Lidia Reynoso. No sé, Lidia, si querés hacer la pregunta vos o la leo desde el chat. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitarte, Florencia, me encantó, muy didáctica la presentación. Muy lindos gráficos también, que creo que alguien lo dijo también. Con respecto a esta pregunta, yo no trabajo mucho en molecular, pero sí con el enraizado de estacas, y visto desde el punto de vista de cuál es el sentido de armar la cabellera de raíces en una planta, muchas veces la mayor exploración que hace la planta, o sea, la emisión de raíces secundarias y terciarias que tiene que ver con esa exploración, a veces está supeditado a que la planta encuentre agua y nutrientes. Entonces, como vos al principio mostraste cuál era la producción de auxinas también tiene a su vez una regulación por otras hormonas, y por ahí citaste el ABA, el ácido abscísico, y el ácido abscísico está en el momento de que la planta registra un déficit hídrico. Por ahí podría estar involucrado también un mecanismo de que está el ABA involucrado en eso de la diferencia con respecto a las raíces primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Llevándolo a lo que la planta hace cuando busca agua, emite mayor cantidad de raíces secundarias, terciarias, como para ampliar su volumen de exploración. Por ahí estaría, no sé, la búsqueda de la respuesta de estos mecanismos diferenciales que vos mirás, como un aporte. Y tenía así como otra preguntita. Cuando vos mostraste ahí que estaban
la regulación venía, o sea, mostraste lo que era influido por auxinas que le agregabas y otras sin auxinas. Yo he visto a nivel práctico también esa diferencia con respecto a que una estaca por ahí da raíces, pero agregado una auxina externa, se aumenta el volumen de raíces, son raíces más largas, y entonces y hay diferencia en que yo le deje el ápice a la estaca, que creo que es de allí que viene la auxina, digamos, la hormona natural viene del ápice, ¿no? Entonces hay bastante diferencia a veces con respecto a que sea terminal que media la estaquita que yo enraizo. ¿Tiene que ver eso con la producción endógena de auxina? Sí, primero respecto de lo del ABA, el ABA está claramente reprimiendo la emergencia de las raíces laterales. E incluso cuando colocamos una planta en cloruro de sodio, también que juega el ABA ahí, como mencionabas, la raíz principal se arresta y comienzan a emerger más raíces, una mayor cantidad de raíces laterales, ¿no? Y sí, podría venir por ahí con respecto a eso. Y respecto a la producción de auxinas, las auxinas se generan tanto en el tip de la raíz principal como en el meristema apical, y entonces hay todo un transporte de auxinas. Entonces por ahí, si eso que vos decís de que le cortás el tip, entendí, ¿no? Y eso te generaría Sí, cortarle o no cortarle el ápice, digamos. ¿Para ver qué sucede? Es diferente si tengo la estaca con ápice que sin ápice, y siempre responde al agregado de auxina externa, pero responde mejor el que tiene el ápice. Claro, porque hace una sumatoria de concentración Hace de una auxinas. sumatoria, claro. Eso era lo que yo preguntaba, si sería una sumatoria por el tema de que le dejo una producción de agua natural. Claro, sí. Habría que probar en las raíces secundarias de cortarles el tip y ver qué sucede. Estaría bueno. Para ver si se comportan igual a la primaria o no. Es muy interesante esta diferencia que vos mostraste de esa regulación que hay entre primaria, secundaria y terciaria. Eso realmente no lo había leído antes, para mí es novedoso. Sí, hay muy poca bibliografía, solo se menciona el diámetro, por ejemplo. Sí, por eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por los comentarios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle a Florencia? Yo no estoy viendo más ninguna en el chat. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, le vamos a despedir a Flor, le vamos a agradecer nuevamente. José, sí, José, por favor, dale, no sé si prende nomás el micrófono. Bueno, de nuevo, te quería preguntar. Así que dale nomás, porque las preguntas me enseñan. ¿Cómo visualizás vos, o sea, la actuación de este factor de transcripción, HD23? ¿Creés que está en el periciclo? O sea, porque con el GUS vos no podés referenciarlo específicamente, pero bueno, por ahí con todo lo otro que ustedes saben, ¿creés que actúa en el periciclo? Cuando hablabas de tejido vascular, ¿está en todo el tejido vascular? No sé, si podés comentar un poco sobre eso. Todavía a ciencia cierta no sabemos específicamente en qué tejido del sistema vascular. Lo que lo vemos sí parecería como si fuese periciclo, porque es como la vasculatura bien central, bien de donde se comienza a desarrollar el primordio, pero bueno, todavía a ciencia cierta no sabemos bien
si es periciclo o no, pero tuvimos siempre esa creencia de que sí, que era periciclo, pero todavía a ciencia cierta no lo sabemos. ¿Intentaron hacer algún corte histológico para ver? Sí, no sé si observan Ah, al costadito, hicimos sí, sí, ese sí. corte longitudinal, pero bueno, costó un montón lograr ese corte, y en un corte transversal no lo logramos, porque se nos desarmaba el tejido, se perdía el gus. Como son tan pequeñas, tan finitas las raíces, no es tan fácil. Acá hay en el chat otra pregunta de Juan. No sé si Juan Montequia, si querés hacer la voz a la pregunta o si querés abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. es una curiosidad que me surgió, Florencia, la verdad que muy buena presentación. Yo no estoy en tema, trabajo con patógeno de raíz en girasol y por ahí pensé que a veces se ven más, digamos, en mi caso particular, más exploración de terreno, de raíces secundarias cuando tenés labranza convencional, que genera un suelo más suelto. Y me preguntaba si probaron en medios de distinta concentración de agar para ver distintos tipos de resistencia a la penetración que quizás pudieran generar un cambio en este sistema. Mira, nosotros crecemos las plantas en forma vertical, por lo cual la raíz lateral no tiene necesidad de meterse sobre el agar, sino que crece sobre el agar. Pero estaría muy bueno probar, por ejemplo, no sé, comenzar con las plantas con promotor Gus crecerla en forma horizontal y ver si distintas concentraciones de agar le generan alguna resistencia diferente a estas raíces laterales, para ver primero si tiene alguna diferencia o no el Gus, y también en plantas wild type estaría bueno probarlo para ver si tiene un mayor o menor desarrollo de estas raíces laterales. Muchas gracias por tu comentario. Nunca lo probamos por este hecho que las crecemos vertical, pero estaría bueno. La verdad que Era más sí. que nada curiosidad, porque me No, sí, surgió está esa re pregunta, bueno. pero bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Flor, te llevas varios Sí, tips para... para analizar. Sí, Sí. como realmente muy interesante esto de haber podido mirar un poco en detalle la regulación diferencial a nivel de los tipos de raíces. Así que bueno, sé que seguís trabajando en el tema, sé que tenés un montón de otros resultados. Así que bueno, ojalá puedan cerrarlos también. Y bueno, si no alguien tiene ninguna otra pregunta, les voy a agradecer a todos y a todas nuevamente. Les vuelvo a pedir disculpas por estas interrupciones de conexión y los invito para que se sumen el próximo lunes a las 2 de la tarde. Nos vamos a mover hasta la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar a la doctora Georgina Fabro, que nos va a contar algunos resultados de su línea de trabajo que tiene que ver con estudios relacionados con la interacción del desarrollo de las plantas con los patógenos. Así que bueno, muchas gracias de nuevamente y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Chao, Flor, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.